¿Qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen el día de hoy. No es que no me cambié de ropa, es que la plática se alargó y por eso es que ando igual que ayer. Pero es que estuvo muy buena, estuvimos hablando y continuaremos hablando el día de hoy sobre el orgullo de ser mexicano, sobre los principales eventos que nos han marcado como país y que nos llevan a ser lo que somos hoy en día. Por eso me atrevo a decirle, como siempre, que está en el lugar correcto. Es porque soy mujer, yo soy Ana Yancy Moreno y esta es la línea sin violencia. Atención a mujeres en situación de violencia mediante la línea 800-108-4053. Se brinda atención a través de la línea telefónica a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia de género. Opera las 24 horas del día, los 365 días del año. La atención es gratuita, confidencial y de fácil acceso. Utilice este número, 800-108-4053. Ya regresamos y acuérdense que nos habíamos quedado picados con esta plática sobre nuestra independencia, pero sobre todo pues todos los eventos que nos han llevado a lo que somos hoy en día México en el 2020. Y entonces nos tenés guardados algunos datos curiosos del grito de independencia. Sí, exactamente. Si quieren empezamos con eso. Por favor. Sí. Bueno, pues el primer grito, como ya lo mencionaba, fue en 1812 con Ignacio López Rayón. El segundo se dio al año siguiente y lo dio José María Morelos y Pavón, 1813, 16 de septiembre, y ese fue uno de los años más crudos de la independencia en términos bélicos. Entonces, bueno, él en medio de toda esta épica, él da el grito también en la mañana. Todavía en esos dos primeros años, pues se honraba al cura Miguel Hidalgo como el precursor de ese movimiento que lo quisiera o no, cohesionó muchas necesidades sociales que ya explotaron en ese momento y, como dicen coloquialmente, encendió la llama y todos se congregaron para luchar por lo que entonces llamaban la América. Ellos se hacían llamar americanos, convocaban a los americanos, no a los mexicanos. Ayer lo mencionaste, ¿no? La América sí, septentrional. Exacto. Bueno, ya para cuando el grito vino después la conmemoración oficial en 1825 y ya con Guadalupe Victoria como presidente. Habíamos comentado también que en 1823 es cuando se decreta que el grito se iba a celebrar el 16 de septiembre en la mañana, ¿no? Guadalupe Victoria lo hace y así pasan también muchos años hasta que Santana dice en 1842, si no mal recuerdo, podría fallar, pero bueno, fue más o menos esos años, que dice no, el 16 no, el 15. Se tiene la creencia de que fue Porfirio Díaz, pero no es así. Fue mucho antes. Exacto. Otra cosa importante, de 1825 al día de hoy, con todo y pandemia, no se ha interrumpido el grito. Hubo 2 años en que se conmemoró en dos lugares diferentes por la situación política de México, ahorita vamos a hablar de eso. Otra cuestión, por ejemplo, con Santana también se dio en 1854, cuando por primera vez se canta el himno. Santana nuevamente, estaba todo previsto para la inauguración en el Teatro Principal, en el Teatro Nacional. Para que se cantara el himno iba a estar un tenor y una soprano italianos, con un director italiano. Santana no llegó. Entonces, sí. Ya sí, ya con una vena autoritaria total, muy exacerbada, ¿no? Entonces, bueno, no llega, pero dice, no, vamos a repetirlo, y lo repiten el 16, el himno. Otra cosa curiosa. ¿Qué cosa? Ajá, sí. La primera vez que se celebró en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, fue con Maximiliano. Maximiliano se fue para allá, se queda acá Carlota, y celebra, fue en 1864, habían pasado pocos meses de que desembarcó para ocuparse del gobierno mexicano, que buscaba ser imperial otra vez, y entonces en ese momento él del grito en Dolores, buscando legitimarse con la gente, ¿no? Claro, pues como pertenecer, sí, ¿no? Bueno, aquí donde fue la cuna, aquí lo volvemos a hacer. Exacto. Benito Juárez ya está huyendo entonces, y él lo que hace es dar el grito en Durango, en una hacienda que se llamaba la Hacienda de Pedriceña, allá del grito, pero pues es muy deslucido porque apenas lleva varios meses, lleva ya algunos meses
huyendo para... Era un gobierno porque iba a itinerante, ser- entonces era Sí, donde, fue un donde gobierno le itinerante. tocaba, ¿no? Donde le agarraban en Exacto. realidad. Y la primera el vez que se momento. toca la campana de Dolores fue en 1896. Porfirio Díaz originalmente se llama Esquilón de San José. La conocemos como campana de Dolores. La ponen en Palacio Nacional y ahí la toca Porfirio Díaz. Y aparte de ahí es que se empiezan a mandar a hacer las réplicas, ¿no? Que Sí, deben exacto. estar en los Y diferentes... en Sí. Huichapa, ¿no? Es donde está- es está- ya Exacto. Y bueno, hay otro detalle. Esa misma, en Palacio Nacional desde 1825, desde el 23, perdón, se eligió como el lugar donde habría de celebrarse el grito. Entonces, esto que pasó con Maximiliano, pues rompió esa tradición. Pero bueno, fue a Dolores. Hubo otro evento cuando la Guerra de Independencia, el tema de los niños héroes, que luego les cuento otra cosa curiosa de los niños héroes. Pero en esa vez, el 15 se dio 2 días después de que pierde México la última batalla de la guerra contra Estados Unidos, lo de los niños héroes. Ahí no se puede celebrar en el Zócalo ni en Palacio Nacional porque está ondeando la bandera de las barras y las estrellas y se tienen que ir a Querétaro. Y allá celebran el grito, pero imagínense qué clase de grito, porque apenas hacía 2 días habían perdido la guerra contra Estados Unidos y corrían el riesgo de que México dejara de existir. Así, no es una exageración, así fue. Si acaso ¿Por qué se perdimos corría ese mucho, riesgo? pues porque la intención de los norteamericanos era apropiarse de territorio. México. Ujú. O sea, partes de la ciudad, no solo en la capital el centenario. Hay un libro que les recomiendo que se llama La Isla de la Pasión, que más o menos te da el contexto de lo que sucedía, porque es cuando mandan a un grupo de personas a la isla de Clipperton, isla que, bueno, que se supone que es nuestra, pero ahí estaban los franceses, o ellos se habían apropiado de ella, entonces mandan a este grupo de personas y cuando se da todo este cambio de gobierno, pues se quedan ahí a la deriva porque ya nadie se volvió a acordar de los hombres que estaban en la famosa isla de Clipperton y te va narrando cómo fueron los preparativos, qué sucedía, qué es lo que pasaba. Pero vámonos al corte y regresamos rápidamente porque soy mujer. Ay. Estás viendo Porque Soy Mujer. Celebremos 210 años de libertad. Acompáñanos este miércoles 16 de septiembre a partir de las 10:30 horas con la transmisión especial de la ceremonia de honores a los héroes de la independencia desde el Centro Histórico de Toluca. Celebra nuestra historia por Mexiquense Televisión. darle rostro. Mira, aquí estamos, de verdad es que sí tendríamos que grabar el programa completito con todos los cortes, todo lo que aquí se habla, pues entre corte y corte, porque también son datos súper importantes y es que qué calidad de pues invitados tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias de nuevo a ambos. Y nos querías platicar algo también sobre lo que hizo Carlota, exacto, Sí. en un festejo de la Sí, independencia. hubo, por ejemplo, hay de muchos datos así sueltos, ¿no? Pero esto es muy importante porque, por ejemplo, Maximiliano había salido a una encomienda y Carlota le dice a sus huestes o pues a las chicas que la cuidaban, ¿no? Les dice, quiero conocer qué es de veras México, ¿no? Pero vámonos a escondidas, ¿no? Entonces, una de ellas le dice, vamos a Tepito. Le dice, ¿a Tepito? Sí, y se escapa, ¿no? Sale el carruaje y van a Tepito. Tepito ya en esa época Sí, no, ya, era ya desde la época como prehispánica, lo que ya conocemos idéntico, tal cual era un lugar de como de comercio. comercio. Siempre ha sido de comercio, ¿no? Ok. Entonces, Carlota saca el carruaje, se va con estas chicas, llega exactamente a Tepito y entra a una pulquería, ¿no? Porque le dicen, ¿quieres probar lo que es México? Ella ya lo había probado, pero en una visita como oficial. Y le dicen, pues vamos a donde es. Entran a la pulquería, pues toda la gente, pues jamás habían visto a alguien así tan refinada, porque bueno, se dice que hablaba hasta 6, 7 idiomas, ¿no? Llega ella y lo primero que pide pues, es un vaso de pulque, ¿no? Y Los vasos tienen nombre, ¿no? Es Sí, hay- el carrito y... El ¿qué son? tornillo. Tornillo, Sí, ¿qué habrá sí. pedido?
Porque van por Pues, tamaños, ¿no? le dieron ahí el paradama. Uno grande, bien servido. Y las chicas, ellas se espantan mucho porque dicen, no, porque ahí están, también había chicas galantes y todo eso. Ajá. Y son las primeras que le tienden la mano, le dicen, ven a tomar aquí con nosotros, ¿no? Y de repente, pues obviamente el pulque empezó a hacer las suyas y pues sí, es la primera borrachera que se pone ella con pulque. Y realmente ella siempre lo dijo en todas sus cartas que amaba el pulque precisamente por eso, ¿no? Que porque el pueblo mexicano le había abierto el corazón. Realmente eso es bien interesante porque ya que se enteraron que ella estaba en la pulquería, todo el pueblo, todo el que estaba ahí, Tepito, todo se llenó para verlo. Entonces a la hora que ella paga le dice, no, esto es cortesía de casa. Dice, no, a mí me enseñaron a pagar cuando algo está bien hecho. Y le da unos... Hay que aprendan muchos, ¿no? Sí, y esa es una anécdota muy buena, ¿no? Y ya otro dato muy rápido que cuento, antes de todo este detonante de la independencia, es que el pueblo siempre estuvo presente, siempre estuvo en la cotidianidad. Ellos eran los que trabajaban, posteriormente va a haber algunas organizaciones, pero muy interesante es de que un enojo que fue muy grande para la colonia fue de que te vendían lo que ibas a trabajar. O sea, te decían, ¿quieres ser general? Te lo vendían. O sea, era el mejor postor, era como te daban los cargos Bueno, políticos también de hemos esa sabido época. de que ahora se venden plazas y se venden muchas cosas, ¿no? Pues es Pero, semejante. ajá, Sí, y tenían ellos la orden de no pagar tributos o no pagar impuestos a la corona, ¿no? Y eso también generó era como una muchos especie de un título nobiliario sin ser nobiliario También se vendió. totalmente. O sea, los títulos también nobiliarios los sí vendía. se vendían, pero también era, bueno, no te voy a hacer marqués de Coajimalpa, Sí. pero te voy a hacer artesano. Claro. Y entonces tú vas a ser artesano. Ya tenías como tu licencia. Ajá, porque Sí. ellos no recibían un sueldo. Eso era, como no recibías un sueldo, tú tenías el derecho de ser mercadero, todo, y de ahí es que se empiezan a amasar grandes fortunas, ¿no? Sí. Y se dan cuenta que el pulque es una fuente primordial, y ahí es donde nace ya la hacienda como tal, ¿no? Porque era mucho dinero lo que producía, ¿no? Ese es como un dato muy plus así de lo que Sí. fue gestando, lo que somos como ya nuevos mexicanos, ¿no? Fíjense la importancia, ¿no? Que tenía el pulque, que se convierte, bueno, en un tema importante de economía. Y lo que yo decía hace rato, yo me acuerdo cuando era chica, era así como que tomó tequila. O sea, ¿qué pasó, no? Y entonces ahora es, no, y tengo este tequila y tequila, lo máximo. Lo mismo, el pulque era bebida de dioses y Sí. una bebida súper importante, y de repente ahora la tenemos desdeñada, aunque hay pulque enlatado y demás, pero no es como que llegas a algún lugar y si vámonos, es viernes, vámonos por un pulquito, no pasa. No. ¿No? Por lo Bueno. menos a mí no me ha tocado. Sí, bueno, la tradición con las bebidas, la gastronomía y el vestido, la música, también forman parte de la identidad. Son símbolos nacionales que yo creo que debemos aprovechar y reconocer también en estos días. Y bueno, pero también es importante reflexionar sobre su origen, ¿no? Toda la simbología que hay en el país sí es una tradición de 200 años. Se dice o se cree que somos un país joven. O sea, uno piensa en 200 años, pero hay estados, hay universidades incluso que tienen muchísimo más años que México, ¿no? Pero dentro de esos 200 años sí hemos podido amalgamar muchos sincretismos, amalgamar en sincretismos muchos procesos o muchos dispositivos culturales de Lo que varias somos hoy en día es regiones. producto, obviamente, de un sincretismo, ¿no? Las Sí. grandes fiestas que celebramos, y la Navidad, y la Pascua y demás, Sí, bueno, son exacto. producto de un sincretismo. Yo en algún momento leí en un libro que el primer platillo mestizo, por ejemplo, a la llegada de los españoles, eran los tacos de carnitas, ¿no? Que porque De ellos hecho, fueron. traían los cerdos, sí. y acá estaba el maíz y demás, y entonces ahí empezó la historia. Sí, la torta es Coyoacán, producto de del hecho. sincretismo. Sí. ¿La qué? La torta, También. la barbacoa, hay un montón de procesos que sí nos llenan mucho como mexicanos, pero que somos eso, o sea, nuestra identidad es sincrética, absolutamente, ¿no? Claro. Entonces, Y de eso hay que sentirse orgulloso, ¿no? Porque les digo, a mí me ha Sí. tocado algún momento escuchar a personas así que,
¿y cómo es posible? Y éramos tan limpios y llegaron y por su culpa ya no somos, o sea, culpar a todo el mundo, ¿no? Pero la realidad es que, pues es una gran nación, un gran México, que no está obviamente conformado como Estados Unidos, que está lleno de migrantes y personas de diferentes países, pero nosotros sí tenemos esta combinación, esta mezcla, ese sincretismo de los españoles con los mexicanos. Sí. Y bueno, aderezadito, como decías, con regiones de otros mundos. De otros mundos, ¿no? Sí, a título personal pienso que nosotros los mexicanos respondemos a una tradición histórica o literaria que es la que nos ha inculcado el tipo de patria que somos. O sea, los federalistas escribieron su historia, los centralistas su historia, los liberales, los conservadores, después en la revolución, durante la posrevolución, el cardenismo, cada quien le ha infringido sus propios matices a esa historia. Y yo creo que de ahí deriva la discusión sobre lo que sí nos gusta y lo que no nos gusta. Pero antes que eso, tenemos que entender lo que somos, como ya decía él, pues muchísimos pueblos originarios, como los llaman de manera conceptual, forman parte de este territorio y cada uno tiene su patria chica, o sea, es el lugar donde nace y donde genera también muchísimas costumbres que después se amalgaman a través de una especie de pacto social y ya entonces nosotros pues consumimos la gastronomía del sur, del norte, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final pues somos todo eso, o todo eso forma parte de nuestra identidad, pero habrá cosas que tenemos más desarrolladas. Claro, vamos a ir a un corte, casi vamos a llegar al final del programa. Ya me gustaría que habláramos un poco sobre esta identidad. Por ejemplo, yo adoro, me gusta muchísimo este poema de La Suave Patria, que también te va narrando cómo iba la historia, qué iba pasando en esta hermosa y suave patria. Vámonos a un corte, regresamos rápidamente, porque soy mujer. Siempre temas diferentes. Y bueno, interesante. Con Cárdenas. Seguimos con la gran plática aquí. ¿Qué es lo que pasa con la Suave Patria? Yo les preguntaba hace un momento, bueno, la escribe López Velarde, y ¿qué sucede? ¿Cómo es que se logra? Porque era un tiempo de tanto pleito, de tanta confusión, que podría haberse quedado guardada la Suave Patria en un cajón. ¿Cómo es que llega a la luz y se le dé el valor que tiene? Bueno, lo comento. Ese poema en particular para mí es coyuntural. Es coyuntural, sí, digo, suena a una obviedad del futuro y del pasado, ¿no? Pero es relevante porque se da en un momento en el que está finalizando la Revolución Mexicana. Ya ha muerto Carranza, llega Obregón, y Obregón la utiliza en el discurso oficial y se refiere a ese poema. Pero entiéndase que inicia entonces una etapa en la cual se empiezan a preocupar por cómo va a ser ahora la identidad, o cómo va a ser México, cómo va a ser nuestra historia después de la revolución. Por reforzar el nacionalismo, ¿no? Claro. El cómo nos iban a ver también al exterior, y cómo íbamos a sentir nosotros este fervor patrio. Sí, por ejemplo, con Lázaro Cárdenas pasa eso. Él le da una visión al mundo de México hermano, ¿no? México amigo, porque empieza pues ya viene la Segunda Guerra y todo eso, y él abre México, ¿no? Pero siempre dice, lleguen a México y vean lo que es México, ¿no? Él no esconde nada de lo que era la comida, de lo que eran las fiestas, ¿no? Se mostraba un orgullo. Claro, sí, él lo dijo, si ustedes vienen a México es porque tienen que respetar y valorar México, ¿no? Porque es nuestra nación, es nuestro proyecto de nación previo, que ya lo había hecho Manuel Gamio, que estábamos platicando, ¿no? Que es precisamente todo ese proyecto de cómo consolidar la sociedad mexicana para que llegue a lo que es ahorita, ¿no? Porque ahorita prácticamente a cualquier persona dile, ¿qué es mexicano? ¿Qué es tu sentir como mexicano, no? Hay que entender que a partir de 1940 para acá se da el nuevo México. Yo considero que es cuando México se
se forja, ¿no? Prácticamente. Se consolida, ¿no? Se consolida ya Por como ejemplo, mexicano. hubo en esa época, bueno, este impulso muy grande a los pintores, ¿no? Y es cuando surgen Diego Rivera, Sí. y surge Siqueiros, y surgen estos murales, estos muralistas, y estas personas que tenían el apoyo del gobierno porque lo que se buscaba era que mostraran Sí. toda la grandeza. Y creo que en esa misma época, pues también, pero era muy joven, José Luis Cuevas. Pero ahora hace falta algún impulso de esta manera para artistas, ¿no? Para que, porque ¿qué va a pasar? ¿Cuántos años nos vamos a quedar nada más recordando y hablando solo de Diego Rivera y los nuevos? Creo, no sé, yo así lo percibo, como que no hay un impulso tan grande. Yo creo que la globalización, o lo que ha quedado de lo que llamamos globalización, como herencia social, nos lleva a atender toda esta explosión de visiones sobre la identidad mexicana. Yo creo que ya es más difícil cada vez poderlo amalgamar en un todo. O sea, ya explota, ya son en fragmentos. pequeñas explosiones y ya no una gran explosión. Sin embargo, eso a la vez es lo que ha distinguido a cada una de las etapas, desde la independencia, pasando después la reforma, la intervención, o sea, toda la historia que se ha querido construir para divulgar o para difundir la historia de México que ha de ser contada, pues ha tenido que reunir muchísimos aspectos de distintas geografías al interior de la República. Entonces, yo lo que pienso es que tenemos ya nuestros símbolos patrios, la bandera que ya no mira España. Si se fijan, la bandera antes miraba, o sea, estaba perfilada a la derecha como un guiño a España, después ya está a la izquierda. O sea, ya tenemos mucha autonomía, incluso representada desde nuestros símbolos patrios, y yo creo que de ahí partimos. Ya después vienen las distintas expresiones locales, y todas somos hoy capaces de conocer, apreciar y disfrutar. Y eso, creo yo, nos termina por fortalecer la identidad mexicana. Que es lo más importante, Sí. porque el abrazar nuestra cultura, nuestra identidad es lo que nos hace grandes, Claro. en nuestro país, en nuestra casa y obviamente en el mundo. Yo les agradezco muchísimo ustedes. a ambos, y de verdad es que es bien importante pues toda esta difusión, pero sobre todo lo que nos ha pasado en este año, que hemos visto lo Sí. que es realmente la solidaridad mexicana en diferentes formas, en diferentes aspectos. Platicábamos hace un momento con mi coordinadora, ¿no?, sobre este hombre que se ve obligado a intercambiar artesanías por comida y por cosas para sus bebés, artesanías porque a veces no le damos valor a esas artesanías, y la gente se volcó. Eso es ser solidario, eso es ser mexicano, ese es el corazón que nosotros tenemos y el corazón que nos hará salir adelante de esta pandemia en el 2020. Por lo pronto le dejamos un beso, un abrazo y un gran aplauso, porque soy mujer.